Siguiendo los preceptos de los constituyentes del 53, en la provincia de Santa Fe nacieron las primeras colonias agrícolas que se constituyeron en colonias madres, siendo Esperanza el germen fecundo que posibilitó la gesta heroica de la colonización europea en nuestra provincia. A diferencia de otras que desde su fundación delimitaron su área total, la colonia San Jerónimo pasó por sucesivas etapas de crecimiento hasta adquirir su actual superficie. De 50 concesiones iniciales, llegó en su última mensura a tener 345 concesiones. Fue el único caso en el proceso colonizador en la provincia de Santa Fe que tuvo un crecimiento tan inusitado, cosa que no se dio en otras colonias que desde su inicio tuvieron delimitada su área total. Su fundador fue don Ricardo Foster, quien había comprado al gobierno 4 leguas cuadradas de tierras fiscales, comprometiéndose a mensurar en ellas 50 concesiones con destino a afincar familia de colonos agricultores espontáneos, es decir, llegados por su cuenta, sin contrato con empresas migratorias, a los cuales se les entregaría una concesión de tierra y única obligación de estos agricultores era permanecer en la tierra, trabajar esa tierra y al cabo de 5 años tendrían derecho a la propiedad. No debían pagar diezmo alguno, cosa que sucedió en otras colonias, donde el tercio fue fundamental, el pago del tercio fue fundamental en todas estas colonias que se dieron por estas regiones. Pero San Jerónimo no tuvo que pagar absolutamente nada. Entonces, preparada la colonia, con sus 50 concesiones, separadas por una calle ancha, faltaban los colonos que le dieran vida. En Santa Fe, Foster se encontró con Lorenzo Bodeman, un suizo del Alto Valais, que lo interesó en su proyecto. Este se entusiasmó realmente y estuvo dispuesto a participar, y partió a Suiza en busca de clientes que quisieran ser parte de este proyecto. Y en el Alto Valais comprometió a 6 familias, las que partieron desde Génova, Italia, hacia América en marzo de 1858. Fue un viaje de 3 meses hasta Buenos Aires. Cruzar el Atlántico no fue fácil, y de allí a Santa Fe, 8 días en el barco La Asunción. En Santa Fe los esperaba Foster, y a pesar de algunos problemas y temores, consiguió que 5 de estas familias, recordemos que eran 6, lo acompañaron hacia el nuevo destino. Una de ellas no se embarcó en este proyecto y se fue a Esperanza. Decíamos entonces que Foster entusiasmó también a estos valesanos y dispusieron el viaje hasta la nueva tierra. 2 días duró el viaje, que realizaron en carretas por el único camino de huella que había desde Santa Fe a Córdoba. Y llegaron así a una amplia planicie donde pararon las carretas. Allí estaban Foster, como siempre, asistiendo a sus colonos, Nicolás Denis y sus indios, que desde San Jerónimo del Sauce también brindaron todo tipo de ayuda. Fue el 15 de agosto de 1858, día donde se realizó el acto fundacional de la colonia. Este es el momento en que Argentina da el primer paso para otorgar en cultivo tierras a colonos espontáneos inmigrantes, sin contrato por agencias de colonización europea. El objetivo, poblar el campo, y en ningún momento se pensó en el trazado del pueblo. Primer objetivo fundamental, el campo, estar en él, trabajar, producir. Las familias fundadoras que venían fueron 5. Ignacio Eyman, que ocupó la concesión número 1.
traía 5 hijos. Luis Hug ocupó la concesión número 2, tenía un solo hijo. La concesión número 8 fue ocupada por Ignacio Falcini, con 3 hijos. La número 9, ocupada por Ignacio Blatter, con 4 hijos. Y la 15 y 16 fue ocupada por la familia de Pedro Perry, que tenía 12 hijos. Eran 35 personas, 10 mayores y 25 menores. Al día siguiente de la llegada a la colonia, nació en ella un niño. La familia de Luis Hug estaba feliz. Nacía el niño y nacía la colonia. Al ser bautizado en la capilla de la Reducción de San Jerónimo del Sauce, 6 días después, el niño recibe el nombre de Ricardo, como su padrino, Ricardo Foster. Constancio Ferrero, que era el sacerdote que actuaba como escribiente y redactaba el acta del bautismo, solicitó a Foster: ¿dónde nació este niño? Y respondió Foster: en la nueva colonia de San Jerónimo. Es decir, que en ese momento Foster le pone el nombre a su nueva colonia, San Jerónimo. Y así estas 5 familias quedaron solas, pero ni Foster ni Nicolás Denis los dejaron solos y a la deriva. Las 5 familias entonces comenzaron su trabajo, duro, pesado, diferente a lo que hacían en su Suiza natal. Pasaron entonces 3 años. La colonia apenas sí crecía muy lentamente. Y en 1861, 3 años después, nuevamente Suiza lo encuentra Bodemann en sus tierras. Y allí también nuevamente busca a sus paisanos y entusiasma a mucha gente que también quieren ser parte de este proyecto de fortalecer la colonia de San Jerónimo. Regresa entonces Bodemann por Génova, Buenos Aires, Santa Fe, igual como lo hicieron en el primer viaje. 20 familias fueron las que llegaron a la colonia de San Jerónimo de la mano de Lorenzo Bodemann. Fueron las familias que la salvaron de su desintegración, que le insuflaron nueva fuerza, nueva vida, las que le dieron consistencia definitiva. Fue el renacer de la colonia. Ocuparon el sector sur de la colonia, que ya se ve en el plano, más una del sector norte, estaba separada por la calle ancha. El resto quedó desocupado a la espera de nuevos colonos. Es así que la colonia de San Jerónimo comenzó a convertirse en polo de atracción por los altos valesanos y familias de esperanzas, atraídas por la facilidad que se les ofrecía. En 1863, Bodemann vuelve a Suiza en busca de nuevos interesados. Como vemos, fue eterno viajero, iba y volvía, buscaba paisanos y los traía. En este año particular, 1863, regresa con 27 familias muy entusiastas, pero una gran decepción los paraliza. Las concesiones del sector norte, que quedaban libres en su momento, en 1861, estaban ahora ocupadas por familias sueltas, es decir, familias que estaban en la búsqueda de... Y estas tierras, las de la colonia San Jerónimo, era especialmente codiciada por el valor de sus tierras, por la riqueza de la tierra y por las facilidades que se les ofrecía. Entonces, Ricardo Foster, toman conocimiento de que Ricardo Foster está muy enfermo y eso los preocupa mucho. El gobierno entonces toma carta en el asunto y ordena mensurar nuevas concesiones en los campos comunes, que eran los campos de pastoreo, donde iba toda la hacienda, todas las manadas de vacunos que tenían, y que eran las que rodeaban la colonia. Entonces, en agosto de 1863,
atendiendo a esa disposición del gobierno, se mensuran al oeste 2 líneas de concesión, al norte de la colonia 2 líneas más de concesiones, en total 56, y al sur no había posibilidades porque era el límite natural con la colonia San Carlos. Estos terrenos, que habían sido terrenos fiscales, fueron donados a Beck y Herzog para que allí desarrollaran la colonia San Carlos. Pero resultó ser que en lugar de las 20 leguas, ¿qué ocurrió? Solamente 7 leguas y medias, de modo que se encontraron con que había un faltante de 12 leguas y medias, que luego el gobierno las concedió y se las dio al norte, en la zona donde después se funda la colonia de Humboldt. Eso fue en agosto del 63. Y en diciembre del 63, también hacia el este, hacia la parte de los terrenos de Foster, todavía todo eso era terreno de Foster, también mensuraron 3 líneas de 7 concesiones al norte y al sur de la calle Ancha. Fueron 42 concesiones más, pero que también rápidamente fueron ocupadas. Siempre la gente atenta, los colonos de la región, de la zona vecina, atentos a ver qué posibilidades había. Todos querían tener terrenos en la colonia de San Jerónimo. Y llegamos a 1865, que marca el fin de esta primera etapa. Bodemann nuevamente viaja a Suiza. Y como todas las veces que va, habla con sus paisanos, los interesa, los entusiasma, sabe de las cartas, lleva cartas donde los familiares comentan de su alegría de estar en esta nueva tierra. Y así es como Foster regresa con 37 familias. Y tras él vienen muchas familias más, que en total llegan a ser como 180 o más. Es decir, que hay una situación muy interesante y muy feliz, porque tantos venían que en esta oportunidad los mismos colonos de la colonia disponen de 50 carros que van hasta Santo Tomé a buscar a sus familiares y amigos que llegan en esta oportunidad para unirse a ellos en dar vida y mayor fuerza a esta colonia. Pero ¿qué pasa? Todo fue mucha alegría, mucha felicidad, pero también ocurrió lo mismo que en situaciones anteriores. No había tierras disponibles, estaban otra vez todas ocupadas. Y llega el momento de la muerte de Foster. En ese momento muere Foster y Bodemann, muy dolido, desaparece del escenario colonizador y deja de actuar en su misión de poblar de colonos, de inmigrantes valesanos, esta hermosa colonia. Ante esta situación, el gobierno, su gobernador, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Nicasio Oroño, que fue el padre de la colonia de esta provincia, ordena mensurar nuevamente campos de pastoreo. Es decir, que los campos de pastoreo siempre se echaba manos a ellos para mensurarlos y formar y tener más concesiones disponibles. Es así entonces que ante esta resolución del gobierno también se mensuran nuevamente al oeste y al norte 2 líneas de concesiones al oeste y una línea al norte en la parte que correspondería a la zona de Humboldt, hoy Humboldt, ¿no es cierto? Es decir, fue un cercenamiento de tierras a esas futuras colonias que Beck y Herzog disponían ahí, donadas por el gobierno de la provincia. Estamos pues en los límites de los terrenos de Beck y Herzog, destinadas, como dije, a las futuras colonias de Santa María y Humboldt. Y como dije también, aquí el gobierno les entrega 12 leguas y media para completar las faltantes que en su momento, cuando se funda la colonia de San Carlos, faltaban las 12 leguas y media. Solamente había 7 y media de las 20 prometidas. La colonia de San Jerónimo entonces
no dispone de más terrenos para seguir creciendo. Está rodeada de campos privados. Si bien los campos de Bec y Erzo estaban mensurados, recordemos, donados por el gobierno, no estaban así fraccionados en concesiones y no estaban puestos ni disponibles para ser entregados a Colón. Entonces, sabiamente, el gobernador Oroño ordenó otra vez destinar 2 leguas cuadradas hacia el oeste y el norte de la colonia San Jerónimo y mensurarlas en concesiones. Mientras tanto, seguirían siendo campos de pastoreo para la hacienda de la colonia. Así pues, la colonia de Humboldt, antes de constituirse como tal, fue desplazada 2 veces hacia el norte. En enero del 65, una línea de concesiones, y en septiembre del 65, 4 líneas, o sea que fue empujada hacia el norte, se le cercenaron 5 hileras de concesiones. Y en Santa María, la zona oeste, también fue desplazada 2 veces hacia el oeste. En enero del 65, 2 líneas de concesiones, acá las vemos, y en septiembre del 65, 5 más, o sea, 7 veces. Es decir, aquí estamos ya en las últimas etapas de este crecimiento territorial, que decimos así en forma tan inusitada, de 50 concesiones, pasa a ser una gran e importante colonia. La muerte de Foster y la desaparición de Bodeman, que de él no se supo nada hasta que vuelve a aparecer en Suiza, en su tierra natal, en 1872, y que muere en 1873 en su pueblo natal. Es entonces el momento de un impasse, la desaparición de estos 2 grandes benefactores de la colonia parece aletargar a la colonia. Pero en 1868 se produce un vigoroso repunte de este fenómeno migratorio y aparecen importantes contingentes que llegan a la colonia santafesina. Un ejemplo de ello es como 600 inmigrantes, porque San Jerónimo se convirtió en polo de atracción ante la realidad económica y social que se gestaba en ella. Y comienza aquí una segunda etapa. Hasta ahora los terrenos eran entregados, debías trabajárselo durante 5 años, el cual ya eran dueños. Ahora comienza una nueva etapa. Ahora comienza la venta de terrenos. En 1869 el gobierno dona algunos terrenos para que con su venta, y por primera vez en la colonia después de tantos años, se costeen la construcción de edificios públicos en la colonia, como ser la iglesia, la municipalidad, el juzgado. Y en el 74 se mensuran 146 concesiones más que le dan configuración definitiva a las 345 concesiones. Entonces comienza la venta a partir de 1875, que hasta entonces era una sola concesión, mientras que la venta posibilitaba más de una, las que quisieran. Decimos entonces que esta última etapa del crecimiento convirtió a la colonia en una grande e importante colonia. 1869 se traza el pueblo. Habíamos dicho hasta ahora, es decir, 11 años después de su fundación, 1869, se traza el pueblo y se mensura en 24 manzanas a partir de la escuela iglesia que se levantó en la calle Ancha como verdadero atalaya de fe. Fue en la época del padre Federico Tevez, quien junto con los colonos construyeron esa escuela iglesia hasta que estuvo sola durante 3 años en medio de la calle Ancha, como decía, como una atalaya de fe, porque estos colonos eran católicos fervientes. Y así, solita, ahí quedó, y a partir de ella se hizo la traza del pueblo. Fundamentalmente queremos recordar y remarcar que la subdivisión de la tierra fue cristalizando en el centro de la provincia de Santa Fe en realidades concretas. Las grandes extensiones fiscales se transformaron
en unidades aptas para ser explotadas por el grupo familiar. Fue un gran freno a los latifundios. Hoy la provincia de Santa Fe es una de la zona central, es una de las zonas más subdivididas de la provincia. También debemos hacer hincapié en que la importancia que tuvo la población del campo, que fue un hecho concreto que dio vida a las tierras y que después posibilitó el nacimiento del pueblo. Pero cuando ya estaba consolidado el campo y ya todo era trabajo y ya toda la economía había empezado a surgir, dieron vida a la economía de nuestra provincia. No así la población, como decimos entonces, nació a posteriori, nació 11 años después, mientras que en otras colonias, por ejemplo el caso de colonias hispanas o italianas, nacían dentro del mismo proyecto de la fundación de la colonia. Y las inmigraciones internas, que dieron nacimiento a otras tantas colonias que siempre se mantuvieron unidas a las colonias madre, manteniendo su idiosincrasia y su herencia cultural.